Bueno, prepárense porque este fin de semana el medio TMZ dio por hecho que el líder norcoreano Kim Jong-un había fallecido. Tenemos a nuestra especialista acá, Claudia Salas. Claudia, ¿qué pasó? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, ayer lo comentábamos justamente los dos porque había trascendido durante toda la semana. De hecho, dice el medio TMZ que fue quien dio por muerto a Michael Jackson, el primero también en confirmar la muerte de Kobe Bryant, que habría muerto tras una cirugía cardíaca, luego de esta semana de rumores alrededor del tema. En las últimas horas, el Centro de Monitoreo Especializado en Corea del Norte informó que localizó a través de imágenes satelitales el tren que pertenecería al líder de ese país en la ciudad de Wonsan. Este reporte detalla que la presencia del tren no prueba el paradero del líder norcoreano ni indica nada sobre su salud, pero da peso a los informes de que se estaría quedando en un área de élite en la costa este del país. Eso es lo que dice textual el informe. Este tren, de aproximadamente 250 metros de largo, fue visto en la estación que es de uso exclusivo de la familia Kim, en una zona que tiene un complejo que cuenta con una mansión, casas para invitados, centro de entretenimiento, un campo de tiro, zona de equitación y un puerto protegido. Bueno, a pesar de este informe con imágenes satelitales, lo cierto es que Kim Jong-un no ha sido visto en público desde el 12 de abril, cuando visitó una base aérea. No hay confirmación, pero durante el fin de semana la pregunta ha sido, por supuesto, ¿quién sucedería en este caso al norcoreano? Y todo apuntaría a su hermana, la implacable Kim Yo-jong. Por eso sí, por la fuerte tradición confucionista que hay en Corea del Norte, Rodrigo, para muchos es bien improbable que algún día se convierta en líder del país comunista, aunque todo apunta que en ese caso sería ella. ¿Por qué hay tantos trascendidos respecto a una eventual muerte de Kim Jong-un? Porque recordemos que pasó lo mismo con su padre el 2011, que pasaron muchos días hasta que confirmaron su muerte, que también estaba desaparecido, ¿cierto? Así que bueno, hay bastante expectación. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta noticia. Nos vamos a otro tema, cruzamos la cordillera. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habilitó una nueva fase de la cuarentena que tendrá características muy diferenciadas de acuerdo a la zona del país. Los grandes aglomerados urbanos van a mantener un confinamiento estricto, mientras que otras localidades más pequeñas podrán retomar buena parte de su ritmo habitual. La gran novedad es que el gobierno habilitó en todo el territorio nacional las salidas para esparcimiento, 1 hora por día y en un radio de 5 cuadras. No será, eso sí, para hacer actividad física, ni tampoco para transitar en el transporte público, sino solo para hacer caminatas o para distenderse en estos espacios públicos. Bueno, esto va a correr también para la población de riesgo, que podrá salir sin tramitar un permiso previo. Aún no está claro, eso sí, cómo va a ser su implementación puntual. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, en estos minutos, pretenden definir todos esos detalles. Esta nueva etapa, bautizada como de segmentación por criterio epidemiológico, se va a extender hasta el 10 de mayo. El presidente aclaró que las clases van a seguir suspendidas, al igual que los eventos sociales, culturales y deportivos. Tampoco podrán abrir los centros comerciales, los cines, teatros, restaurantes o gimnasios, ni habrá turismo, ya que las fronteras del país siguen cerradas. Vamos a otro tema que genera bastante preocupación porque médicos de Estados Unidos han detectado un alarmante aumento de casos de accidentes cerebrovasculares entre pacientes jóvenes positivos en COVID-19, lo que suma interrogantes, por supuesto, sobre los efectos de la enfermedad y desafía los conocimientos convencionales sobre este tipo de infartos. En el hospital Mount Sinai de Nueva York, el centro hospitalario más grande de esa ciudad, el número de pacientes con grandes coágulos se duplicó en las últimas semanas y más de la mitad dieron positivo por coronavirus. Si bien esta enfermedad que brotó en China afecta en su mayoría, como lo hemos visto, a los ancianos y a los pacientes con enfermedades crónicas, los afectados por ACV han sido principalmente jóvenes y sin factores de riesgo. Entre aquellos que tuvieron los infartos cerebrales, de hecho, el promedio de los infectados era de 15 años menos que los que dieron negativo en la prueba. Recordemos, información importante, que los accidentes cerebrovasculares no tratados a tiempo pueden ser fatales y dejar a los pacientes con graves secuelas. Un hallazgo que, por supuesto, genera preocupación en el mundo médico porque se van descubriendo nuevas sintomatologías o efectos secundarios al coronavirus.
Más de 100 ingresos por intoxicaciones se han registrado en Estados Unidos desde que Donald Trump sugirió la aplicación de soluciones detergentes en los pacientes para terminar con el COVID-19. El llamado de algunas marcas de productos de limpieza, de la FDA y de toxicólogos alrededor del mundo no ha sido suficiente y el estado de Maryland, por ejemplo, de acuerdo a la información que ofreció la oficina del gobernador, ha enviado una alerta de emergencia a la población después de recibir más de 100 llamadas sobre el consumo de desinfectante como un posible tratamiento para el COVID-19. El Centro de Control de Envenenamientos de Nueva York señala que ha recibido varias alertas relacionadas también con la exposición a productos de limpieza, mientras que en Illinois, la directora de Salud Pública de ese estado, Ngozi Ezike, detalló que algunas llamadas se asociaban al uso de una solución a base de detergente utilizada para lavar la nariz o la utilización de una mezcla de cloro y enjuague bucal para eliminar los gérmenes de la boca. Trump, por otro lado, indica el sábado que ya no va a dar más ruedas de prensa diarias para actualizar la información sobre el coronavirus. Puso en su cuenta de Twitter, no merece la pena, después de 2 días, obviamente, de ser objeto de burlas y de críticas a nivel nacional e internacional por sugerir ese tipo de teorías para combatir el coronavirus, que además pueden ser sumamente peligrosas si la población las toma al pie de la letra, ¿no? Como vemos ahí, ya estamos en Brasil, porque 7 exministros de ese país anunciaron que van a denunciar al presidente Jair Bolsonaro ante la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por su actuación frente a la pandemia del coronavirus, según consigna el medio Folha de Sao Paulo. Los representantes acusan a Bolsonaro de violar los derechos a la salud y a la vida, además de atribuirle un potencial genocidio por no seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la Organización Mundial de la Salud. Según repasaron, Bolsonaro ha minimizado la enfermedad y negado evidencias científicas que apuntan a la necesidad del distanciamiento social como una acción de incuestionable relevancia. Eso es lo que dice parte de esta acusación. Este es uno de los nuevos frentes a los que se enfrenta el mandatario brasilero, que ha estado muy complicado por estos días, después de que el fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidiera al Tribunal Supremo que abra una investigación contra él tras las acusaciones de injerencia política en la policía realizadas por el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro. Tiene el panorama bien complicado. Seguimos avanzando. La situación sanitaria sigue muy compleja en Estados Unidos, donde acumulan un total de 941.628 casos confirmados de coronavirus y más de 53.000 muertes como consecuencia de esta enfermedad. De esta manera, el país del norte se acerca a igualar la cifra de bajas que, ojo, tuvieron en la guerra de Vietnam, donde murieron 58.000 soldados. Nueva York se mantiene como el epicentro de la pandemia a nivel nacional, con más de 17.000 muertes. Y a pesar de estas cifras nada alentadoras, peluquerías, spas y barberías reabrieron el viernes en Georgia y en Oklahoma con la aprobación de sus gobernadores, quienes relajaron las órdenes de confinamiento a pesar de las advertencias de expertos en salud. Cruzamos la frontera, nos vamos a México. En su último anuncio, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México reportó que el 13 de marzo al 6 de abril se habían perdido 346.800 empleos, pero la cifra actual se acerca más a los 600.000. La Confederación de Cámaras Industriales estima que cada día se pierden 20.000 trabajos, eso sin contar la economía informal, que corresponde a un 56% del total de empleos. Y el pronóstico para el año por parte de los expertos habla de 2 millones de pérdidas de puestos de trabajo. Uno de los servicios más preciados, por supuesto, para México, por ser una importante fuente de divisas y de empleo, es el turismo. Y este es justamente uno de los sectores que más profundamente ha sentido el golpe. La cancelación de los vuelos en todo el mundo, así como también las medidas sanitarias para prevenir el contagio, llevaron al desplome en la ocupación hotelera. En Cancún, por ejemplo, que sabemos es el centro del turismo mexicano, la ocupación hotelera está en un 4,3% comparado con el 82% registrado antes de las primeras medidas de aislamiento.
Vamos con un breve resumen. De acuerdo a la última actualización del Centro de Sistemas de Ciencia e Ingeniería de la Universidad de Johns Hopkins, hay 2.920.660 casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial, con un total de 203.670 muertes. El país que encabeza la lista de fallecidos sigue siendo Estados Unidos. Le siguen España, Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. A propósito de Reino Unido, mañana regresa a sus labores el primer ministro británico Boris Johnson tras ser hospitalizado por coronavirus. Cumplía la cuarentena tras ser dado de alta el 12 de abril. Recordemos que Johnson, de 55 años, fue llevado el 5 de abril al Hospital St. Thomas en el centro de Londres con síntomas claros de COVID-19 y pasó del 6 al 9 de abril en cuidados intensivos. Hoy el Reino Unido registró el número más bajo de muertes por COVID-19 desde el 31 de marzo, 260, lo que les da un total de 20.732 fallecidos a causa de esta pandemia, uno de los países más golpeados de Europa. El gobierno instó a los británicos a que se ciñan a las reglas de aislamiento social, pero muchos legisladores quieren levantar algunas restricciones con el objetivo de dar un alivio a la economía que, según los pronósticos, entrará en la peor recesión de los últimos 300 años. Rodrigo, parte de las noticias internacionales que se toman esta jornada, vamos a seguir muy pendientes de la situación de Kim Jong-un. Algunos medios aseguran que habría fallecido, otros que incluso habría mandado hoy un mensaje a los trabajadores de la construcción, dándoles ánimo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa por ahí. Bueno, muy completo el informe. Muchas gracias, Claudia. Rodrigo. Y te quedas acá, obviamente, por cualquier información. Me quedo acá todo el día, no te preocupes. Muy Aquí vamos bien. a estar. Me parece muy bien, muy bien. Chao. Bueno, les cuento lo siguiente.